Como serpiente yo te enredé, entre mi garra yo te agarré. Ahora me baño en champán rosé. ¿Qué onda, parceros, monstruos, mis niños y neas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellíns. Mi nombre es Juan Carlos Medellín y el día de hoy les quiero compartir un tema que llevo reflexionando, pensando y del cual he estado aprendiendo los últimos 11 días. Para cuando vean este episodio serán 16 días de aprendizaje, de crecimiento y de desarrollo. Y creo que es un tema que a mí en lo personal me ha hecho entender la importancia de tu historia. Ahora, antes de entrar en materia, quiero pedirles un enorme favor. Y es que el fin y objetivo de este podcast es muy claro, es muy simple. Es llevar la mayor cantidad de valor a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo. ¿Cómo me puedes ayudar a cumplir con este objetivo? Me puedes ayudar compartiendo este episodio, este capítulo, el podcast, ya sea en tus redes sociales, con amigos, con familiares, con conocidos, con personas a las que ames, aprecies y estimes, a quien les pueda servir esta información. Si estás escuchando este podcast o viéndolo en YouTube, suscríbete al canal, deja un comentario de lo que aprendiste. Si lo estás escuchando en Spotify, deja un review, 5 estrellas, y de esa manera me vas a poder ayudar a llegar a más personas en menos tiempo. También estamos subiendo y estoy subiendo clips todos los días de valor, 30 segundos de valor que podrías compartirle a alguien en nuestra red social que es Instagram. El Instagram es quien-te-crees para que nos vayas a seguir y puedas compartirlo por medio de esa red social. Ahora sí, estábamos hablando acerca de tu historia. Lo que he aprendido en los últimos 11 días es algo que tiene mucho que ver no solo con la historia de tu comportamiento, sino con la intención detrás de cada acción que tomas en tu día a día. La razón por la que aprendí y he aprendido esto es porque me encuentro realizando un reto, me encuentro comprometido con un proceso de 75 días. El reto se llama 75 días para merecer. Y me encanta el nombre porque 75 días para merecer tiene que ver con el compromiso a un proceso que te lleve a convertirte en una persona totalmente diferente. Al convertirte en una nueva versión de ti, te conviertes merecedor de un nuevo resultado. Y entonces yo creo que debemos analizar primero en quién nos queremos convertir. Conforme a la persona a la que nos queremos convertir, nos tenemos que comprometer con un proceso de cambio. Y este proceso es un proceso de 75 días. El episodio pasado, antepasado de hecho, subí exactamente cuáles son los requisitos. Requisitos muy simples como hacer ejercicio, tomar agua, no tomar alcohol, leer 10 páginas de un libro físico. Son varios requisitos. Si no has visto ese episodio, ve a verlo, te lo comparto para que puedas analizar si a lo mejor este reto es para ti. Pero uno de los requisitos personales con los que me comprometí o con el que me comprometí fue el requisito de crear contenido todos los días. Y entonces todos los días mi meta y enfoque está en qué contenido voy a grabar hoy para poder expresar lo que hoy viví. Y la razón detrás de esa, hay varias. Una de ellas obviamente es documentar mi proceso, poder regresar y acordarme de la persona que era, de la persona que fui, de la persona que soy. Ahí me movieron la cámara los gatos. Pero quería documentar todo este proceso de 75 días. Y entonces por eso decidí que iba a grabar un episodio al día. Perdón, déjenme checar que no me haya movido mucho. Bien, ahí estamos. Y entonces quería documentar la persona que era, la persona que fui, la persona que soy, para poder en un futuro cercano regresar y ver el contenido que creé, ver mis filosofías de vida, ver lo que aprendí, porque yo creo que el ser humano, si tiene alguna carencia, es una carencia de memoria. Muchas veces se nos olvidan nuestras verdades.
y hay que recordar esas verdades. Y creo que esta es una manera de recordar las verdades que hoy estoy entendiendo, recordando y aprendiendo a través del proceso. Pero otra de las razones por las que decidí hacerlo de esta manera era porque quería y quiero crear más contenido de valor. Quiero llegar a más personas. Uno de los medios es a través del podcast. Otro de los medios es a través de Instagram, de los clips. Pero ahora quiero llegar a más personas a través de mi vida, de mi día a día. Y entonces me comprometí con este proceso de grabar un blog al día. Y les cuento, no ha sido fácil, es trabajo. Y no es un trabajo extraordinario, pero sí tienes que ser consciente. Tienes que ser consciente de lo que quieres mostrar y de lo que quieres transmitir. Y entonces los primeros días fue complicado porque no sabía qué grabar, no sabía qué hacer, no sabía dónde poner el celular, no sabía qué tomas iban a ver bien, qué tomas iban a ver mal. Y entonces fueron muchas pruebas y error, pruebas y error, pruebas y error. Pero después fui entendiendo que lo más importante no es cuántas veces grabas una escena extraña, o cuántas veces te grabas corriendo, o cuántas veces te grabas haciendo ejercicio o haciendo una actividad u otra actividad. Aprendí y entendí que lo más importante para poder crear y llevar a cabo este blog y que verdaderamente se note el proceso de cambio es empezar por la historia que quiero contar. Y entonces a partir del día 5 decidí que todos los días me iba a despertar y lo primero que iba a analizar, lo primero que iba a escribir era hoy, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿Cómo me siento el día de hoy? ¿Me despierto con ganas, sin ganas, cansado, no cansado, motivado, emocionado, entusiasmado por el día? ¿Cómo me siento? Y entonces empiezo a redactar la historia que voy a compartir. Y conforme a la historia que voy a compartir, tomo decisiones y acciones. Los últimos 10 días, 11 días he vivido más experiencias de las que había vivido en meses. ¿Por qué? Porque ahora tengo una historia que contar todos los días. Y hago cosas que me incomodan, hago cosas que normalmente no hubiera hecho. Llevo 4 años viviendo en este edificio, en esta unidad, y no había bajado a la piscina ni un solo día. Los últimos 10 días, 11 días he bajado 4, 5, 6 veces a la piscina. ¿Por qué? Porque tengo una historia que contar. Tengo un lugar increíble para salir a correr todos los días, pero no había salido a correr en mucho tiempo. Ahora lo estoy haciendo todos los días. ¿Por qué? Porque tengo una historia que contar. Mis actividades tienen un valor y una intención detrás de cada acción, porque tengo una historia que contar. Y entonces le he empezado a dar propósito a cada acción, porque tiene una historia que contar esa acción. Hoy entiendo el valor del propósito. Hoy entiendo por qué muchas personas se sienten perdidas ante la vida. Y es porque no se han dado cuenta que la historia la tienen que crear ellos. La historia la tienes que escribir tú. Nadie va a venir a escribirte una historia que te dé propósito. Tú tienes que escribir la historia y darle propósito a quien eres dentro del lugar en el que te encuentras. En cada acción, en cada decisión, en cada día, tienes la oportunidad de contar una historia. El problema es que la mayoría de personas no hacen un alto, no se detienen a analizar el día de hoy qué historia quiero contar. No se hacen esa pregunta y esa pregunta es sumamente poderosa. Tómate el tiempo de hacerte esta pregunta. ¿Qué historia quieres contar hoy? Hoy quiero contar una historia de amor. ¿Cómo va a contar una historia de amor si yo ayer era amargado, ayer estuve de malas, enojado? ¿Cómo voy a hacerle para contar una historia de amor hoy? Bien, voy a empezar por el portero. ¿Cómo que por el portero? Sí, voy a empezar por darle y demostrarle amor al portero. Y entonces bajo a la recepción y le demuestro amor al portero y le doy un abrazo y le cuento la historia que yo escribí. A través de la intención muestro la acción. Todos estamos escribiendo una historia, sin importar si la escribimos, si la redactamos o no la escribimos y no la redactamos. Pero todos de por sí estamos contando una historia. La pregunta es, ¿qué historia quieres contar? Si empiezas tu día de manera intencional buscando qué historia vas a contar, entonces a lo largo del día tus acciones tendrán peso, tus acciones serán de valor. Muchas personas le temen, le huyen o no les gusta la rutina. Dicen que la rutina es monótona. Y sí lo es cuando dejas de vivir una rutina con propósito.
Pero cuando le agregas propósito a cada acción que vas a tomar en tu día, entonces, aún viviendo dentro de esta rutina, hay un valor superior. ¿Por qué? Porque cada acción tiene un peso. Y entonces sigue siendo la misma rutina, pero no es monótona porque hay progreso, porque estás sembrando a través de cada intención y cada acción. Analiza qué historia estás contando hoy, porque el no escribir tu historia, el no definir qué quieres transmitir, hace que te conviertas en la víctima de las circunstancias. Yo creo que todos hemos visto estas grandes películas hollywoodenses, y en las películas siempre hay personajes principales y hay extras. Y cuando analizas el comportamiento de un extra, al extra a lo mejor lo matan con un auto, al extra el villano lo quema con su arma o le disparan, al extra lo tienen como víctima. Y el extra, pues en realidad no tiene mucho peso en la película, en la historia. ¿Quién tiene peso? El personaje principal. Y eso es lo que hay que definir. Tenemos que definir si queremos ser el extra de la vida de alguien más, el extra del propósito de alguien más, el extra de la historia que alguien decidió contar y construir, o si queremos ser el personaje principal de nuestra propia historia. Si quieres ser el personaje principal, entonces cambia las preguntas que te haces y empieza a través de tu comportamiento, de tus acciones y de tu vida a contar una historia diferente. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero les haya gustado, espero les sirva. Compártanlo con alguien a quien creen que le puedan servir. Suscríbanse al canal y creo que... ¿Listo? ¿Listo? Rolling, tele Panasonic, miro mi cartera, billetes de 100. Tengo carros, solo tengo un pony, dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, somos Genesis, olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí. Todo esto tú me quieres, yo me la comí. Y a todas tus amigas yo me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí. Dime, ¿cómo así?